Vamos a ver en la práctica cómo se implementa el manejo de errores. Vamos a suponer que tengo una función que estoy escribiendo, se va a llamar divide y va a tener como argumentos un divisor y un dividendo. Lo único que va a hacer este método es regresar este dividendo. Si realizo una llamada a esta función y coloco 5 y como segundo argumento 0, luego lo asigno a una variable y quiero imprimir esa variable, vamos a ver qué es lo que sucede. Si coloco un número como 2 e imprimo en consola, me regresa el número que es 2, ¿no? Pero si divido entre ceros, se está deteniendo abruptamente el programa debido a que no estamos manejando esta excepción. Como pueden ver en la consola, tampoco se está mostrando el resultado. Todo lo que ocurra a partir del error, es decir, esta línea, por ejemplo, la línea 10, no se está ejecutando en realidad. Para evitar que esto suceda, podemos utilizar try y catch. Para ello tendría que envolver todo lo que quiero que se maneje o que se controlen errores dentro del bloque try. Puede ser una o varias líneas de código. Simplemente hay que considerar que ahí debo colocar todo lo que quisiera que se maneje cuando ocurra un error o que no ocurra un error que tenga nuestra aplicación, ¿no? Por ejemplo, yo aquí no lo he colocado porque sé que no va a ocurrir un error en esta línea, pero aquí sí que puede pasar. Por lo tanto, vamos a utilizar también cache y aquí podemos especificar cierto tipo de error estándar, por ejemplo, o un error personalizado dependiendo de lo que necesitemos. Si nosotros ya hemos observado o sabemos que puede suceder, por ejemplo, en el error de dividir entre cero, entonces podemos utilizar una excepción que ya existe para manejarlo. Recuerden que el bloque cache vamos a colocar todo lo que queremos que ocurra después de que ocurra una excepción. En este caso, además de que no se va a detener la aplicación abruptamente, vamos a poner o vamos a poder hacer ciertas acciones. Por ejemplo, podríamos guardar el error en un log o podemos también imprimir el error, así como lo estoy colocando. ¿Qué ocurriría si la excepción que ocurre en esta línea 17 no es de este tipo? Pues lo que pasaría es que la excepción no sería cacheada con cache y por lo tanto nuestra aplicación seguiría deteniéndose. Para manejar excepciones que no sabemos de qué tipo pueden ser o que no digamos las tenemos consideradas, utilizamos un cache nuevo. Podemos utilizar n cantidad de cache uno después de otro y vamos a manejar excepciones genéricas. Aquí esta sección nos está indicando un tipo de excepción específico. Solo se puede ocurrir una excepción e indico también qué es lo que voy a querer que suceda en este caso. Se recomienda no abusar del uso de excepciones de este tipo genéricas y especificar lo más que se pueda del tipo de error que ha ocurrido, ya sea con excepciones estándar o con excepciones personalizadas que veremos más adelante. Aquí finalmente ya puedo regresar el resultado y aunque divida entre cero, vamos a poder observar lo que sucede después de haber manejado la excepción. Nos va a indicar un error, el que estamos imprimiendo, el que ha ocurrido, pero aún así no se ha detenido nuestra aplicación de manera abrupta.